me complace presentar a nuestro siguiente panelista, el señor Odreman, Elio Odreman. Él es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, magíster en Administración de Empresas, mención Finanzas de la UCAP, Contralor de la Corporación Venezolana de Guayana, Senior de Auditoría de Deloitte Touché Tohmatsu. Amplia experiencia en las normas contables boliviana y normas internacionales de información financiera. Experiencia por 11 años como profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de Guayana, Venezuela. Más de 20 años de carrera profesional, se ha especializado en auditorías financieras externas e internas, con énfasis en empresas del sector de hidrocarburos, industriales y financieras. Bienvenido, señor Odreman. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Gracias. Gracias a todos, gracias a LAMCHAM por este evento, gracias a todos los asistentes. Bueno, yo voy a hablar referente a la gerencia, ¿verdad? La gerencia de riesgos desde una perspectiva, ¿verdad?, de la empresa. Entonces, el licenciado Juan Espinosa habló de una perspectiva del auditor externo y yo voy a hablar sobre una perspectiva de el auditor externo. Entonces, antes de comenzar esta exposición, quiero puntualizar ciertos elementos que aquí en Creston hemos discutido, dado una experiencia que tenemos en el área financiera, en el área de auditoría, en el área de consultoría y en el área académica. Hemos discutido una pregunta importante: ¿qué hace una empresa, una gerencia altamente efectiva, altamente eficaz? Y bueno, hemos estudiado diversos elementos, ¿verdad? Uno de ellos es que una gerencia es altamente efectiva siempre y cuando entrega valor agregado a sus stakeholders, especialmente a sus accionistas, sus clientes y sus trabajadores, desde una perspectiva principal, y luego otros stakeholders que también tienen intereses sobre los resultados de la empresa. También hemos concluido que una empresa, también una gerencia, es altamente efectiva cuando logra objetivos manteniendo unos niveles de costos y de manejar recursos de una manera efectiva. Pero nos detenemos cuando analizamos el punto de vista de una visión holística, ¿verdad? Cuando la gerencia tiene una visión holística. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gerencia tiene una visión global del negocio, ¿verdad? Tiene una visión tanto interna como externa y ve a la organización desde arriba. Desde arriba como ver el bosque y no perderse en los pequeños detalles que está dentro del bosque y dentro de los árboles. Entonces, esa visión holística nos da una perspectiva de que tenemos varios elementos o varios subsistemas y sistemas dentro de una organización que no debemos subestimar ninguno. No debemos subestimar, y dado esos subsistemas, nosotros vamos jerarquizando, priorizando, agendando en toma de decisiones esos subsistemas. Entonces, nosotros, dada esa óptica, esa visión de la gerencia y de esa conclusión que hemos sacado acá en Creston, entonces nosotros decimos, bueno, pero dentro de esos elementos están dos elementos fundamentales que están relacionados entre sí, que es el control interno y la gestión de riesgo. El licenciado Juan Espinosa habló sobre la estructura de control interno y yo le voy a dar una importancia dentro de ese engranaje, que es importante porque es transversal en toda la organización, igual que la gestión de riesgo. ¿Quién es responsable del control interno y cómo está conformado? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, el control interno siempre nosotros lo definimos como, bueno, es para evitar fraude, para evitar errores, para resguardar mis activos fijos. Desde el año 1992, un conjunto de estudiosos del estudio de control interno definieron esto como el plan de la organización, responsabilidad del consejo de administración, de los directores, pero de todos son responsables. Obviamente ciertos tiene peso sobre las directivas, ¿verdad? Entonces, desde 1992, luego en el 2004, dada pues el problema con Enron
y esas WorldCom y esas compañías que tuvieron problemas. Entonces, nace el control interno desde una óptica de fraudulenta en Estados Unidos, de reportes fraudulentos, contabilidad creativa. Entonces, se le da mucha importancia. Ya en el 2004, que ya más con el COSO 1 fue en 1992 y el COSO 2 fue ya en el 2004, se agrega el elemento fundamental que es el de riesgo. Y se imprime el marco integrado de gestión de riesgo. Entonces, aquí se resalta pues ese concepto y establece dentro de ese concepto que es una seguridad razonable, no es absoluto, es transversal, todos son responsables, persigue 3 objetivos fundamentales: la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad en la presentación de reportes y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Estos son los objetivos que persigue el control interno bajo este concepto. Obviamente hay 5 elementos, 5 componentes que debemos tomar en cuenta cuando nosotros vamos a estudiar esta estructura de control interno. Ahora, algo que quiero dejar aquí claro, ¿verdad? Es de quién es la responsabilidad del control interno. Siempre me preguntan, bueno, pero hay una unidad de auditoría interna que es responsable del control interno. Bueno, les voy a decir algo. No podemos asignarle la responsabilidad a la unidad de auditoría interna del control interno. Ella tiene un objetivo fundamental, que es velar porque ese control interno funcione a través de los planes estratégicos, a través del plan operativo anual y de las evaluaciones. Pero es importante destacar que la responsabilidad del control interno está estructurada y está asignada a cada uno de los elementos de responsabilidades y los dueños de proceso. ¿Por qué? Porque un enfoque gerencial, ¿verdad?, es planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Eso fue lo que nos enseñaron en nuestras universidades. Bueno, no podemos descartar y delegar la responsabilidad del control interno en una unidad como la... Es responsable, pero no podemos darle pues esa responsabilidad. Esto también se recoge en las administraciones públicas de los países latinoamericanos cuando eliminaron el control previo y bueno, se fueron a que el control interno era, la evaluación del control interno era posterior, era un examen técnico. Entonces, fíjense algo que es importante, que es definir que cada quien es responsable de controlar, de planificar y de llevar pues el monitoreo de cada uno de esos elementos. Entonces, es importante, el control interno es transversal, repito, todos somos responsables, pero la organización es el que debe dar la pauta. Entonces, ya dada esta importancia, ¿verdad?, de seguridad razonable del control interno, entonces vamos a hablar de un elemento dentro de él que es la gestión de riesgo, ¿verdad? Nosotros acá hemos estudiado la gestión de riesgo desde varias ópticas, ¿verdad? Desde varias ópticas hemos estudiado lo que conceptualiza la ISO 31000-2018. De verdad que este concepto nos gusta porque es un concepto sencillo, pero engloba casi todo lo que encierra. Dice, el efecto es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. A eso se le denomina riesgo, ¿verdad? Entonces, la gestión de riesgo es cómo nosotros vamos a enfrentar el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Hay 3 elementos fundamentales aquí en este concepto. Primero, tienen que haber objetivos. Tiene que haber una planificación estratégica. Si no hay objetivos, entonces pareciera que no hay riesgo, pues, porque nosotros tenemos que tener una guía hacia dónde vamos para poder determinar cuál es el efecto de la incertidumbre. Otra cuestión es la incertidumbre. Obviamente es imposible determinar qué es lo que va a pasar, pero sí podemos determinar los efectos, ¿verdad?, de lo que va a pasar a través de las probabilidades, ¿verdad?, y a través de el efecto que ocasiona ese evento que se va a generar en el futuro dado una incertidumbre. Entonces, el efecto puede ser tanto positivo como negativo. Tenemos que tener claro que hay riesgos que son positivos y riesgos que son negativos. Lo que pasa es que siempre nos enfocamos en la parte negativa porque es la parte que nos interesa estructurar, analizar. Entonces, podríamos decir, bueno, pero ¿qué pasa? Los gerentes del pasado no sabían de esto. Claro, siempre existía la gestión de riesgos, es más, todos gestionamos riesgos en nuestras vidas,
en nuestras empresas, en las universidades, solamente que lo que se está refiriendo ahorita es que pongamos el tema en la centralidad, lo pongamos en la mesa priorizando como un elemento fundamental, un engranaje fundamental dentro de todos los engranajes, que todos son importantes, pero tenemos que jerarquizar y priorizar. Y estamos diciendo que ese engranaje es importante, hay que ponerlo en la mesa, hay que gestionar el riesgo, hay que definirlos, hay que, en mesas de trabajo, también pasa como pasa con el control interno, la responsabilidad no la podemos dar a la unidad de riesgo, porque es así, porque le vamos a crear esa unidad y vamos, no. Esta unidad igual va a recoger esos eventos, va a identificarlos, les va a dar valor a través de una matriz que establezca probabilidades y efectos. Y bueno, entonces allí se puede determinar quiénes son los responsables, cuáles son las actividades mitigantes de esos riesgos, el control previo y también el control posterior que se generaría después de un evento elaborado. Entonces, de verdad lo que se está haciendo acá es que se ponga conciencia en que esto es algo importante. Tanto así que se viene hablando desde el 92, luego en el 2004, en el 2013 se emite pues una nueva actualización del COSO. El COSO es todo lo que es la estructura que habló el licenciado Espinosa, que es una sugerencia que se hace sobre cómo debe estar estructurado el control interno en una organización. Entonces en el 2013, se actualizó y se emitieron 17 principios. Esos principios hay que estudiarlos cada uno y ver cómo funcionan cada uno. Entonces, ya para el 2017 estamos hablando se están hablando bueno, pues puede ser que se actualice y bueno, se van a agregar siempre agregando riesgos. Entonces, si la gestión de riesgos está bajo esta perspectiva, se está viendo, entonces quiere decir que es importante para el logro de los objetivos, para una asertividad en el resultado de las organizaciones. Entonces, bueno, esa es la parte que considero que debemos entender sobre lo que es el control, la gestión de riesgo. Entonces, no podemos. ¿Qué pasa? Cuando la empresa tiene conciencia, vamos a hablar a la conciencia, de que dentro de los engranajes que vimos inicialmente, existen engranajes que si bien tienen responsabilidades, pero son transversales, son inmanentes a la actividad de la organización, entonces allí estamos viendo que es necesario colocar pues, esto en la palestra de la discusión. Vamos, en el control interno, obviamente, el licenciado habló pues, sobre los 5 elementos. Primero fueron 5, después aumentaron a 8, después los llevaron a 5, pero estos son, yo lo que debo es sugerir como Creston a nuestros clientes y a nuestros stakeholders que deben estructurarse bajo esta normativa. El ambiente de control. El ambiente de control, esto es importante, tiene que ver con la ética, tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con la actitud que tiene la gerencia, ¿verdad?, ante el control y la gestión de riesgo, porque es el que va a marcar la pauta. No es la responsabilidad de toda la gerencia, pero es el que va a marcar la pauta, es el que va a exigir. Tiene que ver también con recursos humanos, como esa parte de recursos humanos que es desarrollar, que es reclutar, desarrollar y retener al mejor personal, ¿verdad? Entonces, también es un pilar fundamental. Del ambiente de control se sustentan los demás componentes. Entonces, fíjense que es importante. Otro elemento, no menos importante, que ya lo discutimos, es la evaluación de riesgos, que siempre se ha mantenido allí. Las actividades de control. Las actividades de control son todos aquellos procedimientos de verificación, de cotejo, de conciliación, que van a ser el día a día de los procedimientos de la organización, pero que tienen que estar respaldados con manuales debidamente aprobados por alta gerencia y debidamente actualizados, ¿verdad? Entonces, actividades de control sería el día a día. Acuérdense que el control interno es multidireccional. No lo podemos ver no lo podemos ver de una perspectiva lineal, solamente lo debemos ver como especie de un cubo, que si ustedes ven, el informe COSO está diseñado, estructurado a través de un cubo, y bueno, en ese cubo se hacen las interrelaciones.
Dos aspectos fundamentales que como les dije al principio, forman parte del engranaje de la gerencia, pero que son fundamentales, que es la información y la comunicación. Obviamente, cómo yo trato la información, cómo la transmito, ¿verdad? ¿Cuáles son los sistemas que tengo? Si tengo estructuras de informáticas establecidas, actualizadas, y la comunicación, cómo la empresa siembra pues su estructura de comunicación en la organización, en su cultura organizacional. Eso tiene que ver mucho, y bueno, hago referencia a los estudios estos del coaching ontológico y esta parte del giro lingüístico que hicieron una gran revolución en la gerencia, estableciendo el lenguaje como un elemento fundamental para la toma de decisiones y los resultados. Inclusive escuché en algunas ponencias del doctor Echeverría, donde establecía, bueno, que parte de los problemas de las empresas en Latinoamérica deviene en que hay problemas en la comunicación. Simple y llanamente no estamos escuchando. Entonces, fíjense cómo de este elemento de comunicación e información que nos enseñaron como un elemento de, bueno, emisión, receptor, canal, no, eso es desde el punto de vista de la máquina. Nosotros somos personas que tenemos emociones, que tenemos rabia, pero que estamos bajo la responsabilidad de llevar adelante una organización. Entonces, la comunicación dentro de esta filosofía del giro lingüístico dio aquí un elemento bastante asertivo, tanto que hasta estos momentos se sigue hablando de cómo se debe direccionar este elemento. Pues. Otro también, no menos importante, para ir cerrando esta intervención, es la parte del monitoreo, ¿verdad? El monitoreo, como esto es en pequeño lo que es el control del control. Aquí están auditorías externas, auditorías internas, verificar que todos los elementos anteriores se están llevando a cabo como debe ser. Entonces, obviamente no podemos, es un elemento que debe estar también transversal en toda la organización, pero también en la unidad de auditoría interna, los órganos de controles tienen una responsabilidad fundamental. Entonces, nosotros en Creston, Bolivia, y ahora en Creston Internacional Global, nosotros siempre estamos prestos a ayudar a nuestros clientes a que entendamos conjuntamente la importancia de estos elementos siempre para llevar a cabo y conseguir los objetivos de nuestra organización de una manera eficaz y para, como dije al principio, entregar valor agregado a nuestros stakeholders, bien sea accionistas, bien sea clientes, proveedores, gobierno y todos los interesados. Bueno, esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Y bueno, las preguntas las vamos a canalizar al final.